Fue referente y campeón con Pumas, un símbolo de entrega total, de esos que jugaban con el alma aunque les faltara técnica. Defendía cada balón como si fuera el último. Pero hoy, con 44 años, su realidad no tiene nada que ver con la gloria. El no invertir ni pensar en su futuro lo llevó a tener que volver a ganarse la vida en el día a día. Este es el presente de Marco Antonio Picolín Palacios, y lo que estás por ver te va a dejar impactado. Marco Antonio Palacios Redorta nació el 6 de marzo de 1981 en la Ciudad de México. Desde el primer segundo de vida, estuvo acompañado por su hermano gemelo, Alejandro, con quien no solo compartía la sangre, sino también los sueños, las caídas y la misma pasión por el fútbol. Les decían los Picolín, por su estatura, su cabello largo y esa pinta de rudos que intimidaba desde lejos. Pero más allá de las apariencias, crecieron en una familia sencilla, trabajadora, que nunca les pudo prometer una vida fácil, pero sí una vida de valores y esfuerzo. Desde chicos, entendieron que si querían algo, había que lucharlo. Nada les iba a caer del cielo. No tenían el talento desbordante que otros mostraban en las canchas del llano, pero sí tenían algo que pocos conservan cuando crecen: hambre. Hambre de destacar, de salir adelante, de demostrar que con garra también se puede abrirse paso en un mundo donde muchas veces lo único que importa es brillar. Los dos hermanos entraron a las fuerzas básicas de Pumas con la ilusión intacta. Marco, el mayor por minutos, siempre fue defensa. Desde temprana edad, lo suyo no era hacer goles ni levantar aplausos por una jugada bonita. Lo suyo era chocar, reventar, aguantar, ser ese muro que nadie quería enfrentar. Le decían que no tenía técnica, que era tosco, que no iba a llegar. Pero cada comentario negativo solo lo hacía más terco, más aguerrido. Desde joven supo que si no podía ganar con calidad, lo iba a hacer con huevos. Y así se fue formando. En una cantera exigente, como la de Pumas, donde la competencia era brutal y los reflectores solían apuntar a los talentosos, él se abría paso en silencio, a base de entrenar como un animal, de ir fuerte a cada pelota, de dejar todo, incluso en un simple interescuadras. Esa actitud le terminó abriendo puertas que muchos con talento jamás pudieron cruzar. El debut de Marco Antonio Palacios llegó en 2004, bajo el mando de Hugo Sánchez, en una época dorada para el club. Ese año, Pumas lo ganó todo, el Clausura y el Apertura. Un bicampeonato histórico. Y aunque en un principio muchos lo veían como un suplente cumplidor, poco a poco se fue ganando un lugar. No por ser elegante, sino por dejar el alma en cada jugada. No era el defensa más rápido, tampoco el más fino, pero había algo que lo hacía distinto. Iba a cada pelota como si fuera la última de su vida. Y eso, en Pumas, vale oro, porque en CU lo que más se aplaude no es el lujo, es la entrega. La camiseta no se besa, se suda. Y Picolín la sudó como pocos. Se volvió titular indiscutible. Un símbolo de la garra universitaria. Jugó 338 partidos con la camiseta de Pumas y fue parte de 4 títulos de liga: el bicampeonato del 2004, el Clausura 2009 y el Clausura 2011. Cada una de esas finales la vivió con el cuchillo entre los dientes, siendo ese central incómodo, duro, que no se deja pasar por nadie. Un guerrero. De esos que ya no se ven en la Liga MX. Su estilo era tan rústico como efectivo. No hacía falta que saliera jugando con clase, ni que metiera pases entre líneas. Su trabajo era uno solo: evitar que el rival llegara al arco. Y lo hacía con una intensidad que muchas veces rayaba en la locura. Pero esa locura lo volvió ídolo, porque representaba al hincha, al que no se rinde, al que mete la pierna fuerte, al que defiende los colores con el corazón. Y no estaba solo. A su lado, su hermano gemelo, Alejandro Picolín II, defendía el arco de Pumas. Juntos formaron una dupla histórica. No por la técnica, sino por la pasión. Eran dos tipos comunes que lograron lo que parecía imposible: llegar a la élite sin ser estrellas. Dos ejemplos de que, a veces, el fútbol también recompensa a los que no se rajan.
Después de su glorioso paso por Pumas, Marco también jugó en Veracruz y en Morelia, donde terminó su carrera en 2016. Siempre mantuvo ese perfil bajo, sin escándalos, sin escupir para arriba. Terminó su carrera igual que como la empezó, con humildad y con las botas embarradas de tanto luchar. Pero aunque parecía haber vivido una carrera soñada, lo que vendría después de su retiro fue algo que nadie, ni siquiera él, tenía previsto. El 2016 fue el año en que Marco Antonio Palacios tomó una de las decisiones más duras de su vida: retirarse del fútbol profesional, sin un escándalo de por medio, sin una lesión que lo dejara fuera, sin que los medios lo anticiparan. Simplemente se acabó. El teléfono dejó de sonar y el cuerpo empezó a pasarle factura. Más allá de su entrega, los años ya no perdonaban. Terminó su carrera en Monarcas Morelia, lejos de Ciudad Universitaria, lejos del amor incondicional de la afición auriazul. Fue un adiós silencioso. No hubo homenajes, ni videos emotivos, ni tribunas coreando su nombre por última vez. Para muchos, incluso para él mismo, fue un cierre demasiado frío para una trayectoria tan entregada. Y eso, en el fondo, lo descolocó. Durante años había sido ejemplo de esfuerzo y garra, un emblema que representaba a todos esos jugadores que no nacen con talento de cracks, pero que compensan con corazón. Pero cuando el pitazo final de su carrera sonó, se dio cuenta de que había otra cancha en la que jamás se preparó para jugar: la vida después del fútbol. Muchos pensaron que tendría un lugar asegurado como comentarista o analista, por su fuerte personalidad. Otros lo imaginaban entrenando en fuerzas básicas, o en algún puesto cercano al club que lo vio nacer. Era lógico pensarlo. Un tipo con tanto arraigo, con tanto simbolismo en Pumas, merecía seguir vinculado a la institución. Pero nada de eso pasó. Y lo más duro fue que él tampoco lo tenía claro. No había plan B. Nunca pensó que el retiro llegaría tan de golpe. Como muchos futbolistas, había vivido el día a día, enfocado solo en el siguiente partido, el siguiente torneo, el siguiente rival, sin mirar más allá, sin pensar que algún día todo eso iba a terminar. En el vestidor se hablaba poco del retiro, casi como un tema tabú. Y Marco no fue la excepción. El fútbol fue su mundo desde adolescente, su refugio, su todo. Fuera de eso, no había nada. No tenía estudios universitarios, ni había armado una red de contactos fuera del deporte. Y de golpe, se encontró sin dirección, sin estructura, sin rutina. Su vida después del fútbol. Después de su retiro, Marco Antonio Palacios no se quedó cruzado de brazos. Aunque no tenía un plan estructurado, sí tenía una intención clara: seguir vinculado al deporte que le había dado todo. Lo primero que intentó fue mantenerse visible, no como técnico, ni como directivo, sino como figura mediática. Por eso, aceptó participar en el reality físico Exatlón México. Para muchos exfutbolistas, este tipo de programas es una oportunidad rápida de seguir en la conversación pública. No implica preparación técnica ni estudios, solo mantener el cuerpo activo y la competitividad encendida. En Exatlón, Marco se mostró como siempre: aguerrido, fuerte, directo. Pero el programa fue solo eso, una exposición momentánea. No cambió su situación profesional, no le abrió puertas reales. Fue un escape, una forma de evitar el silencio, pero no una solución. Terminado su paso por televisión, vino la idea más lógica: convertirse en entrenador. Si no podía seguir jugando, al menos podía transmitir lo que sabía. Entró al mundo de las fuerzas básicas, comenzando desde abajo, como tantos otros exjugadores. Tuvo un paso por el Inter Playa del Carmen en la Liga Premier, y más tarde se incorporó a las divisiones inferiores de Chivas. Al principio, el trabajo parecía motivarlo. Estaba rodeado de jóvenes, compartiendo experiencias, inculcando disciplina. Pero rápidamente se dio cuenta de algo: el fútbol no es igual desde fuera, y sobre todo, no perdona la falta de preparación. Marco no contaba con formación académica sólida en dirección técnica. Tampoco tenía el respaldo de grandes figuras o una red de contactos que lo impulsara hacia arriba. Sin licencias completas, sin cursos avanzados, sin estructura,
Era difícil escalar. El entorno tampoco ayudaba. En un fútbol donde las oportunidades para técnicos novatos son escasas y donde el nombre muchas veces pesa más que el conocimiento, Palacios fue quedando relegado. No porque no quisiera trabajar, sino porque no estaba listo para competir en ese nuevo terreno. Las puertas, una a una, se le fueron cerrando. A eso se sumaba otra realidad incómoda, la economía. Los años de gloria no le habían dejado una base sólida. Como tantos futbolistas de su generación, vivió al día. No invirtió, no diversificó, no ahorró con visión de futuro. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Los ingresos de un técnico de cantera no se comparan con los de un jugador de primera. Y cuando esos proyectos no duran, el bolsillo lo siente. Así, Marco fue acumulando intentos. Todos dignos, todos con buena intención, pero ninguno con resultados concretos. Era como patear desde fuera del área sin dirección clara. Mucho esfuerzo, pero sin gol. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil se hacía volver a entrar al juego. Su presente. Hoy, el Picolín Palacios ya no se pone tachones. No entrena, no concentra, no estudia al rival de la jornada. Su vida cambió por completo. Lo que antes eran rutinas de gimnasio y entrenamientos matutinos, hoy son reuniones de ventas, asesorías a clientes y seguimiento a presupuestos. A sus 44 años, trabaja como vendedor de autos en una agencia Ford en Guadalajara. Sí, el mismo que alguna vez fue símbolo de garra en Pumas. El mismo que jugó más de 300 partidos, que levantó títulos, que fue ovacionado en CU. Hoy se gana la vida en una agencia, vendiendo vehículos, sin escándalos, sin llantos, simplemente trabajando como cualquier otro. Porque así lo quiso el destino, o así lo empujaron las circunstancias. Después del retiro, y tras varios intentos por mantenerse en el mundo del fútbol, entendió que tenía que moverse, que la nostalgia no paga las cuentas, y que esperar una oportunidad que nunca llega es la manera más lenta de quebrarse. Entonces, tomó una decisión que, para muchos, puede parecer menor, pero que para él fue valiente. Empezar desde cero. Entró al mundo de las ventas sin experiencia previa, sin saber cómo hablarle a un cliente, sin entender cómo funciona un crédito automotriz, ni cómo cerrar una negociación. Todo lo que sabía era de barridas y coberturas defensivas, pero ahora tenía que aprender algo completamente distinto: vender. Y lo está haciendo, día a día. No con el brillo de un comercial de televisión, sino con la humildad de quien sabe que necesita salir adelante. Se capacita, escucha, pregunta, toma notas. Va conociendo los catálogos, los modelos, las diferencias entre una camioneta y otra. Aprende a hablar el lenguaje de ventas, a leer al cliente, a detectar dudas y generar confianza. No gana millones. No tiene sueldo fijo como en sus años de futbolista. Vive de comisiones. Y cada venta es una pequeña batalla ganada. Cada cliente que firma es un gol convertido. Así se gana el día a día. Literalmente. Si no vende, no cobra. Y en eso está. No hay redes sociales mostrando lujos. No hay viajes pagados, ni cenas VIP. Su vida ahora es sencilla, mucho más parecida a la del aficionado promedio que lo aplaudía cada domingo. Se levanta temprano, cumple horarios, enfrenta metas de venta y regresa a casa cansado. Como cualquiera, como todos. Y todo esto porque en su momento no pensó en el futuro. No ahorró, no invirtió. Como muchos futbolistas mexicanos, vivió el presente con intensidad, pero sin preparación para el después. Los contratos que alguna vez firmó ya se fueron. El dinero también. Y las oportunidades no volvieron. Por eso, hoy, tiene que salir a pelearla. Ya no en la cancha, sino en el showroom. En vez de cerrar espacios al delantero, ahora tiene que cerrar tratos con clientes. Es otra clase de presión. Otro tipo de desgaste, pero igual de real. Algunos clientes lo reconocen. ¿Tú eres el Picolín? Y él sonríe, con esa misma cara de siempre. A veces le piden una foto, a veces solo lo miran de reojo, sin saber bien qué decir. Porque es raro ver a un exídolo así, fuera del pedestal, lejos de la gloria. Pero Marco no se esconde, no se avergüenza.
Al contrario, sabe que, aunque la vida lo haya empujado a otro terreno, sigue siendo el mismo tipo que siempre dio la cara. El mismo que enfrentaba cada balón como si fuera el último. Y ahora enfrenta cada cliente igual, con firmeza, con respeto, con entrega. Esta es su realidad. No la ideal, no la soñada, pero sí la que hay. Y la enfrenta como siempre lo hizo, sin excusas, sin quejarse, sin vender una imagen falsa. Hoy, el Picolín no vive del pasado, vive de su esfuerzo diario. Y aunque ya no tenga reflectores, sigue luchando como en sus mejores tiempos. Y ahora te pregunto a ti, ¿el mundo del fútbol no debería echarle una mano? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.